todos, mi nombre es Mónica Segredo y voy a ser su moderadora de este workshop patrocinado por Eubiosis y Aravan Labs sobre fenotipos de resistencia en Staphylococcus aureus procedente de infecciones agudas en piel y partes blandas no complicadas de origen comunitario. Quien presenta es el doctor Marcelo Alves, médico especialista en enfermedades infecciosas, jefe del servicio de infectología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y encargado del Laboratorio de Microbiología del Hospital de Florida y de la Cooperativa Médica de Florida, FEMI. Importante, al finalizar la presentación del doctor, dispondremos de 15 minutos para responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bien, bueno. Buenas noches, buenas tardes, noches. Primero que nada, me siento honrado en estar participando de este congreso y agradecido a Eubiosis por haber pensado en mí para integrar este workshop. Vamos a trabajar un poco en esta nueva realidad, porque en realidad estamos juntos pero distanciados, ¿ya? Y bueno, los que ya peinamos canas, esta modalidad nos agarró un poco desprevenidos, pero yo personalmente prefiero el calor humano, el calor del contacto, pero no podemos tener ese contacto, así que vamos a intentar en estos minutos hacer un poco de intercambio de conocimientos más que una exposición. Si me esperan un segundito. Ahí está. Bien. Bueno, como decía Mónica, vamos a tratar de presentar un trabajo que realizamos entre el 2018 y el 2019 sobre la investigación de los fenotipos de resistencia en Staphylococcus aureus. Sobre todo en infecciones de piel y partes blandas, infecciones agudas, no complicadas, que no vamos a tener, cuando veamos la población, no vamos a tener determinados pacientes en donde los meticilinos resistentes son bastante frecuentes, como por ejemplo las úlceras crónicas y otras cosas. ¿Por qué empezamos a trabajar con este microorganismo y en esta situación? Porque vimos que no era tan frecuente como tiempos atrás el aislamiento de Staphylococcus aureus ni meticilino resistente ni meticilino aminoglucósido resistente. ¿Qué pensamos en esto? Bueno, dijimos, estamos tratando determinados pacientes con la presunción de que existen estos microorganismos en una frecuencia bastante importante, dejando de lado antibióticos que son menos tóxicos y más efectivos como las cefalosporinas de primera. Eso fue una percepción que se tuvo durante largo tiempo y dijimos, bueno, tenemos que comprobarlo, tenemos que tratar de pasarlo a números para tratar de modificar un poco la actitud terapéutica, pero por lo menos en la población que vamos a hablar, ¿tá? Antes que nada, tengo que decirles que no tengo conflicto de intereses ni tengo relación de dependencia con Eubiosis, por lo tanto, vamos a presentar un trabajo que fue hecho sin ningún financiamiento por parte de Eubiosis y sin ningún tipo de conflicto de interés. Vamos a recordar que en realidad resistencia y virulencia no es lo mismo. Podemos tener microorganismos resistentes, multiresistentes, panresistentes o extremo resistentes, como lo es Pseudomonas, con muy pocos factores de virulencia en donde la resistencia no hace que el germen produzca una enfermedad más grave que otra. Asimismo, podemos tener microorganismos sin factores de resistencia o con mínimos factores de resistencia y por lo tanto tener también una gran cantidad de genes de resistencia sin virulencia y estos gérmenes simplemente son resistentes y no producen enfermedades graves. Podemos tener la combinación que quieran. Para recordar, tenemos el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que sabemos que salvo a la penicilina son sensibles a la mayoría de los betalactámicos, que hay una variabilidad de factores de virulencia, desde los genes para ellos
de piel escaldada, para enterotoxinas, que pueden estar presentes o no. Y hay veces que estos estafilococos meticilinos sensibles a una gran cantidad de antibióticos, presentan estos factores de virulencia y por lo tanto son microorganismos potencialmente peligrosos. ¿Qué se necesita para tener más resistencia? Bueno, los cassettes de resistencia. Los cassettes, como el SSMEC, que hay varias categorías, unidos a un estafilococo meticilino sensible, le agregan el gel MEC-A, que hace que se transforme en un meticilino resistente. ¿Qué significa esto? Que hay una sustitución genética que produce una nueva proteína fijadora de penicilina, 2A o 2' la pueden encontrar, con muy baja afinidad a beta-lactámicos y por lo tanto son resistentes a la gran mayoría de los beta-lactámicos. Digo gran mayoría porque recuerdan las cefalosporinas de quinta generación que tienen actividad contra meticilinos resistentes, pero en general tienen resistencia por lo menos al 99% de los beta-lactámicos. Existen estos cassettes 4 tipos. Entonces, si el cassette es 1, 2 y 3, teníamos el clásico estafilococo meticilino resistente hospitalario. Era aquel que tenía como patrón de resistencia, como fenotipo de resistencia, estafilococo resistente a la gran mayoría de los antibióticos, por eso se le decía SAMAR, Staphylococcus aureus meticilina, aminoglucósidos resistentes, dejando la sensibilidad a los glicopéptidos como la vancomicina, la teicoplanina, la rifampicina y algunos otros que no contamos en nuestro medio. Cuando aparecía el cassette 1, 2 y 3, aparecía el estafilococo meticilino resistente hospitalario. Luego empezaron a aparecer otros tipos de cassette, del tipo 4, que ese cassette era bastante específico porque tenía sensibilidad para todos los beta-lactámicos, reducida, pero no tenía sensibilidad reducida para los otros microorganismos, para los otros antibióticos. Por lo tanto, no era un SAMAR, sino que era un SAMR, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero, ¿qué problema había con este cassette? Que también codificaba para factores de virulencia muy importantes. Entonces, era un estafilococo más sensible que el meticilino resistente hospitalario, pero mucho más peligroso. Tenía la leucocidina de Panton-Valentine en el 100% de las cepas. Esto es un cambio también que ahora vamos a ver, ¿no? Tenía en un 20%, por lo menos en Uruguay, las enterotoxinas, y sobre todo tenía menor tiempo de multiplicación. Eso lo hacía que era una bacteria sumamente peligrosa y que producía infecciones de piel y partes blandas que rápidamente evolucionaban a infecciones sistémicas y la muerte del paciente. Este estafilococo tiene una rica historia realmente. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 apareció la penicilina y ahí todo el mundo estaba agradecido porque en realidad las bajas de combate, pero en realidad fuera del combate en sí mismo, eran por infecciones, sobre todo por estafilococo. Una vez que apareció la penicilina, este señor William Stewart, pediatra, epidemiólogo, ¿no?, dijo que era hora de cerrar los libros de infectología y declarar la guerra ganada contra los microbios y dedicar los recursos de salud a las enfermedades crónicas, cardiovasculares y cáncer. Más lejos de la realidad no podía haber estado, aun cuando años antes Fleming ya decía que existía el peligro de que el hombre en su ignorancia pueda fácilmente utilizar dosis insuficientes de antibióticos y exponer a los microorganismos a cantidades no letales que los haga resistentes. Ya en la década del 40 decía Fleming que para poder tener una bacteria resistente, un microorganismo resistente, teníamos que darle dosis insuficientes y tiempo prolongado. Ya estaba dando las premisas de la presión de selección. En 1947 aparecen las primeras cepas resistentes a penicilina, que en realidad ya existían, pero no tenían presión de selección, por lo tanto no se expresaban. Y en 1961 aparecen las primeras cepas de meticilinos resistentes y luego se dispersaron por
por todo el mundo, ¿no? En 1993 empezaron a aparecer otras cepas de estafilococo meticilino resistente que, como dijimos, tenía la característica de tener una sensibilidad no tan disminuida como la de meticilino resistente hospitalario, pero sí grandes factores de virulencia. En el 2001 se empezaron a aislar, el doctor Pedreira y el doctor Galeana empezaron a reportar y a generar una alarma al punto de vista que se generó una alerta del Ministerio de Salud Pública, los primeros aislamientos de Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario. Ustedes deben recordar que hubieron grandes brotes carcelarios, brotes comunitarios, y que hubieron varias muertes y que fue realmente una situación muy comprometida. Se siguió estudiando y, como siempre, Uruguay, a pesar de ser un país chiquito, está a la vanguardia de todo esto. El doctor Pedreira, en el 2004, junto con la Universidad de Juntendo, con el profesor Hiramatsu, secuencia la clona y se ve que ese cassette, ese SMEC tipo 4, era un cassette bastante específico de la región, ¿tá? A tal extremo que se llamó la clona Uruguay. Si ustedes, los más viejos o los que vivimos esa situación, se acuerdan que había una pelea entre los chilenos que decían que la cepa era una cepa chilena y los argentinos que decían que era la cepa cordobesa. Bueno, nosotros, para diferenciarnos, sacamos una cepa diferente, que fue la clona Uruguay, que es ese MEC 4. ¿No? ¿Y qué pasó después de todo eso? ¿Por qué hoy estamos hablando de algo que viene evolucionando hace mucho tiempo? Vimos que en la práctica clínica había desaparecido el Staphylococcus aureus meticilino resistente hospitalario. Ya no se aislaba tan frecuentemente el SAMAR. Vimos que había como desaparecido, era muy poco frecuente. Además, empezamos a ver que había mucho menos casos de meticilino resistente comunitario, que ya no eran ese 40% que podían haber reportado a principios del 2000. Y además que eran infecciones mucho menos graves. Muchos pacientes tenían esos estafilococos, lo pasaban como cualquier otro estafilococo, teníamos la ventaja de que teníamos otros antibióticos, un arsenal un poquito más importante para poder tratar a este microorganismo, y por lo tanto se empezaron a aparecer trabajos en donde se demostraban que había una menor virulencia por desaparición de genes de virulencia. ¿Qué significa esto? Había desaparecido el gen de la toxina de Palton-Valentine, había disminuido casi a menos del 1% los genes que codificaban para las enterotoxinas, y por lo tanto estos pacientes dejaron de tener una evolución desfavorable en los pacientes que veíamos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, bueno, por lo menos en nuestra población, en la población del departamento de Florida, vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando a nivel de los fenotipos de resistencia en Staphylococcus aureus. Simplemente para recordarles que el departamento de Florida tiene 68.000 habitantes, un poco más, ¿no? Está casi a 100 kilómetros de Montevideo, y los 68.000 habitantes se reparten 50 y 50 en la atención pública y en la atención privada. Existen dos mutualistas, mejor dicho, existe una mutualista y existe un hospital público, que es el Hospital de Florida, dependiente de ACE, y la Cooperativa Médica de Florida, dependiente de FEMI. ¿tá? Entonces tenemos la suerte que tanto el auxiliar de laboratorio como los dos licenciados estaban trabajando, y yo estábamos trabajando en las dos instituciones. Entonces pudimos juntar estafilococos pacientes con infecciones de piel y partes blandas de las dos instituciones para tratar de generar un reporte que fuera representativo del departamento en donde estábamos. ¿Por qué digo del departamento? Porque en realidad están centralizados, hay una cantidad de policlínicas y una cantidad de localidades pequeñas que son tributarios tanto de Comef como del Hospital de Florida, que el laboratorio tiene centralizado esos
los estudios. Entonces, de todo el departamento de Florida llegaban las muestras de estos pacientes. ¿Cuál fue el objetivo? Primero, conocer los fenotipos de resistencia en estafilococo aureus. ¿Qué dos fenotipos nos iba a interesar? La resistencia a beta-lactámicos, o sea, la resistencia a meticilina. Queríamos saber si la percepción que nosotros teníamos de que el SAMAR, o sea, el aminoglucósido resistente, meticilina aminoglucósido resistente, que es el hospitalario, había casi desaparecido, y si el SAM, el estafilococo aureus solo meticilino resistente, había disminuido, como para pensar en el segundo objetivo, que si es necesario utilizar antimicrobianos que tengan actividad contra los estafilococos meticilinos resistentes en forma empírica, o ya no tenemos que tenerlos tanto en cuenta. Recuerden que nosotros estábamos, cuando apareció todo esto, empezábamos a utilizar el cotrimoxazol, el timetoprim-sulfa, que en realidad, como no se conocía mucho, era un antibiótico que siempre fue sumamente activo contra los estafilococos, aún contra los meticilinos resistentes, pero por su farmacocinética, en realidad, en piel, partes blandas y sobre todo en hueso, no tiene buena penetración. Entonces estábamos utilizando un antibiótico muy activo desde el punto de vista farmacodinámico, pero que tenía grandes fallas desde el punto de vista farmacocinético. Entonces queremos valorar si podríamos volver a utilizar las cefalosporinas de primera generación, que siempre fueron el tratamiento empírico inicial de elección en los pacientes con infecciones de piel y partes blandas no complicadas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el periodo de 2018 y 2019? Investigamos los pacientes con infecciones de piel y partes blandas. No cualquier paciente de infección y partes blandas, sino las infecciones agudas, las infecciones leves a moderadas, y se excluyeron todo lo que era heridas crónicas, pacientes institucionalizados, pacientes, personas privadas de libertad, todo aquello que nosotros sabemos son comunidades cerradas, no son extrapolables a la población general, y la ecología de los microorganismos que ahí circulan es totalmente diferente a la población general. En cuanto a los estudios microbiológicos, hicimos los aislamientos primarios habituales, exudados o punciones o drenajes, y los sembramos en agar sangre y en cromógeno. Eso es habitual, como se hace de rutina en cualquier laboratorio. Para la identificación y los estudios de sensibilidad utilizamos las plataformas autorizadas, el Phoenix, la versión 100, en donde nos daba no solamente la identificación, sino que nos daba el porcentaje de probabilidad de identificación, y nos daba aproximadamente entre 20 y 22, depende del panel que utilizábamos, de entre 20 y 22 antimicrobianos con su concentración inhibitoria mínima. Cuando queríamos confirmar alguna propiedad en cuanto a la sensibilidad del microorganismo, utilizamos la discusión en disco o utilizamos el ipsograma, sobre todo para confirmar aquellas concentraciones inhibitorias mínimas de la vancomicina, que fueron muy pocas, como van a ver, que no eran acordes por los métodos automatizados y el experto que tenía. Nos basamos todo esto en los manuales de la CLSI 2018 y 2019 por el periodo de investigación. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Investigamos 173 pacientes. ¿Qué quiere decir 173 pacientes? Que no estudiamos muestras. O sea, si un paciente tenía 3 muestras, contaba como uno solo. Salvo que por el periodo de tiempo viniera con una separación de por lo menos más de 2 o 3 meses y con una cura clínica comprobada. O sea que estamos viendo pacientes, no muestras, porque a veces eso confunde y es una variable confundente porque aumentan. Hay veces que se le saca un estudio diagnóstico, después se le saca un estudio de control y por lo tanto, si todavía no se ha aislado el microorganismo, lo contamos como 2 y en realidad es el mismo. Entonces eso creo que es una de las cosas más importantes que tienen que hacer cuando hay que hacer un estudio microbiológico. Contar pacientes y no contar microorganismos. A veces es difícil porque el laboratorio a veces no está en tan estrecha relación con el médico clínico. Tuvimos más pacientes del ámbito privado, que fue un 105,
y 68 pacientes del Hospital de Florida. ¿Ya? ¿Qué fue lo que encontramos? De esos 173 pacientes, los dividimos por su origen y en principio vemos que con el primer objetivo cumplido vimos que teníamos un 4.6% de meticilino resistente, lo cual esto nos llevaba a la conclusión de que en realidad tenemos muy poca población de meticilino resistente como para contar inmediatamente en un tratamiento empírico. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de los microorganismos? Vimos que la resistencia a macrólidos, azálidos y clindamicina, el fenotipo MLSB, era muy alta, era bastante alta, tan alta como para que el tratamiento empírico no tendría que ser considerado estos antibióticos para su uso empírico. Recuerden que no se puede utilizar un antibiótico cuando la epidemiología de la resistencia habla de más de un 20% de resistencia y por lo tanto nosotros andamos en 19,1, no sería una de las opciones terapéuticas importantes. El Bactrim, o sea, el cotrimoxazol, sigue siendo un antibiótico muy efectivo desde el punto de vista farmacodinámico, desde el punto de vista de la actividad, pero recuerden que tiene una farmacocinética que para piel y partes blandas no es muy importante. La levofloxacina como quinolona respiratoria, una 8-metoxiquinolona, vemos que tiene una resistencia mínima, aún tiene mucha actividad contra los meticilinos resistentes. La ciprofloxacina también, que se habla mucho sobre la resistencia a la ciprofloxacina, no encontramos gran resistencia a la ciprofloxacina. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a desglosar, vemos que la resistencia a oxacilina, o sea, los meticilinos resistentes tanto a nivel privado como a nivel público, es muy parecido. ¿Y qué pasa con esas 8 cepas que encontramos con meticilino resistente? Vimos que cuando vamos a hacerle la concentración inhibitoria mínima de vancomicina, vemos que la mayoría tenía una SIM por debajo de 0,5 microgramos por mililitro. Solo una cepa tenía una SIM de 1 microgramos por mililitro. ¿Por qué importa esto? Porque cuando tenemos un paciente con una Staphylococcus aureus con una concentración inhibitoria mínima de mayor a de 1,5 o más, que por suerte estos no son, la falla terapéutica, sobre todo en infecciones graves, aún utilizando vancomicina, es del 60%. Entonces, cuando uno tiene que informar un estafilococo con una SIM de 2, una SIM de 1,5, a pesar de estar dentro del rango de sensible, le tiene que informar al médico tratante de que no es recomendable utilizar ese antibiótico porque tiene grandes chances de falla terapéutica a dosis habituales. Pero por supuesto, SIM elevado. Tampoco vimos resistencia en SAMAR a vancomicina ni a rifampicina, por suerte. La resistencia a vancomicina aquí en Uruguay es inexistente, hay algunos anecdóticos, pero no hemos visto. Entonces, con esto vemos que la resistencia a oxacilina, que no son los marcadores de meticilino resistencia, nos da que es bajo, y tenemos que ponernos a cuestionarnos si tenemos que utilizar antibióticos que cubran estos microorganismos. En cuanto al fenotipo de resistencia de macrólidos glicosaminas de esteatonas B, o sea, el MLSB, vimos una cosa interesante que después nos llevó a la apurada a buscar más datos, porque no era. Como vemos, tenemos un 19% y un 17% de resistencia constitutiva, ¿no? O sea, que son resistentes y no se puede usar esos antibióticos, ¿no? Un 17% de resistencia a nivel privado y un 19% a nivel público. Cuando vamos a desglosar, vemos que la resistencia inducible, o sea, es aquella que se expresa con una resistencia a la eritromicina y una sensibilidad con un halo cortado a la clindamicina, acá fue donde encontramos algo muy interesante que no esperábamos. Vimos que el ambiente privado tenía una resistencia de un 9.5% y el ambiente público tenía un 9,5%.
disculpen, digo de nuevo, el ambiente privado tiene 9,5% y 4,4% el ambiente público. A eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué nos llamó la atención de eso? Es la diferencia. A pesar de que el número es muy chico como para aplicar estadísticos, a la vista se ve realmente que hay una diferencia muy importante. En cuanto a los fenotipos M, o sea, las bombas de flujo, encontramos solamente en el ámbito privado una cepa, y estas son las que se expresan con una resistencia a la eritromicina, con una sensibilidad a la clindamicina, pero sin un corte del aro. ¿Ah? Esto nos llamó poderosísimamente la atención. A pesar de que todos sabemos que el uso de antibióticos está relacionado con la resistencia en forma directa, no esperábamos encontrar estos datos y por lo tanto dijimos, bueno, vamos a tratar de ver qué se está consumiendo en ese periodo. Entonces fuimos, esto le tenemos que agradecer a la química de farmacia de ambos lugares, que por suerte era la misma, que rápidamente nos sacó el consumo. Esto simplemente es consumo en caja, no es ni DDI, ni es otros parámetros que se utilizan para medir el consumo. Esto simplemente son cajas dispensadas en el periodo de tiempo donde se estudió. ¿Y qué fijamos? Nos fijamos en la amoxicilina, la citromicina, la claritromicina y la amoxicilina clavulánica. Entonces, a nivel general, nosotros vemos que la gran mayoría tienen una dispensación de amoxicilina que es más de la mitad del antibiótico que se dispensa. La citromicina sigue en segundo lugar, la amoxicilina clavulánico, mejor dicho, la claritromicina sigue en el tercer lugar, y por último amoxicilina clavulánica. Esto es una representación gráfica de la dispensión de cajas de estos antibióticos a nivel global. ¿Ah? Pero cuando vamos a ver la diferencia, cuando vamos a ver entre público y privado qué fue lo que se dispensó, vimos que la amoxicilina tiene una dispensación más o menos parecida. ¿Ah? Esta representa la columna de salud pública y esto la mutualista, o sea, las GIAM. ¿Ah? Vimos que la amoxicilina es más o menos lo mismo. ¿Ah? La amoxicilina clavulánico hay un amplio predominio para ACE se receta mucho más ACE amoxicilina clavulánico, pero ¿a expensas de qué? A expensas, por ejemplo, de los macrólidos y de los azálidos. La citromicina, fíjense, en 2.835 se dispensaron en ACE, contra 5.721 cajas para el ámbito privado. Pasa muy parecido en la claritromicina, 730 contra 2.400 cajas dispensadas, lo cual me hace de que yo pueda explicar, por lo menos desde el punto de vista presuntivo, porque no tiene la fortaleza epidemiológica o metodológica como para poder afirmarlo, pero por lo menos desde el punto de vista presuntivo, afirmo que el consumo de macrólidos que tenemos mucho más aumentado en la mutualista, me explica esta diferencia. Por lo tanto, estamos simplemente ante la premisa de que el consumo de los antibióticos está íntimamente relacionado con la resistencia antimicrobiana. Fíjense, cuando separamos los azálidos, o sea, la citromicina y la claritromicina, observen cómo tiene una amplia mayoría, el 67,2% de acitromicina, a favor del ámbito privado, y de la claritromicina 76,7%. Igual esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Para que vean cómo todo está relacionado con el consumo de antibióticos. Porque hace poco, hace más o menos un año, se autorizó a nivel público el uso de claritromicina para el tratamiento de Helicobacter pylori. Por lo tanto, este consumo va a subir. Y yo no sé si este consumo no nos va a llevar a que tengamos más microorganismos con resistencia inducible a la clindamicina,
que es importante porque eso no nos invalida el uso del antibiótico, sino nos invalida el uso del antibiótico como droga única de tratamiento. Eso en realidad fue un hallazgo. Y para terminar, ¿qué conclusiones sacamos de este trabajo? Que en realidad la frecuencia de aislamiento de meticilino resistente es baja. Por lo tanto, seguir pensando en usar empíricamente antibióticos activos frente a este microorganismo no está justificado. Recuerden que uno tiene que tener un 20% por arriba de resistencia, un 20% para elegir en forma empírica esos tipos de pacientes. ¿Por qué me interesa eso? Porque primero, el antibiótico de elección para meticilino resistente en piel y partes blandas, sobre todo el comunitario, era el cotrimoxazol, o sea, el Bactrim. Y recuerden que es un excelente antibiótico contra Staphylococcus aureus, aún meticilino resistente in vitro, pero in vivo tiene fallas farmacocinéticas. Los otros son intravenosos, como la vancomicina, la teicoplanina, la rifampicina, que tampoco se puede utilizar sola por su alta tasa de mutación, y por lo tanto son antibióticos que no son fáciles de usar en la comunidad y no están exentos de efectos colaterales. Tan sencillos como que si uno usa Bactrim para el tratamiento no se tiene que exponer al sol porque da un eritema el simple hecho de tomar Bactrim y exponerse al sol. La resistencia MLSB, o sea, macrólidos, lincosaminas y streptograminas B, no es despreciable. Lo que hace no recomendable el uso empírico de la clindamicina. No pasamos el 20%, pero sí estamos llegando a 19,1 a nivel global. Por lo tanto, no sería recomendable el uso empírico. Y la alta tasa de resistencia inducible nos invalida, si quiero utilizarlo, como único fármaco o asociado a la penicilina en forma empírica. ¿Por qué es esto? Porque la resistencia inducible, cuando se usa la clindamicina sola en monoterapia, inmediatamente se hace resistente, y si yo la asocio con clindamicina, que es una combinación muy frecuente, pero no muy efectiva contra estafilococo, la asocian con penicilina, el clásico peniclinda. Pero recuerden que todos los estafilococos, por lo menos del 0,1%, son sensibles a la penicilina, son todos resistentes. Entonces estoy tratando con monoterapia de clindamicina, y con esta resistencia no tenemos que utilizarlo. Pero no es todo malo. También sacamos la conclusión de que la cefalosporina de primera generación puede ser buena opción de tratamiento para el Staphylococcus aureus o para las infecciones de piel y partes blandas no complicadas sin factores de riesgo para meticilino resistente. Volvemos a la vieja y querida cefalosporina. Y que eso fue una conclusión que no está relacionada con los objetivos, pero vimos que esa resistencia inducible, que es más importante en la asistencia privada, podría deberse al mayor consumo de estos antibióticos en ese ámbito. Claro que es necesario que tengamos un estudio de mayor fortaleza estadística, mayor fortaleza metodológica, porque como fue un hallazgo también, y no era uno de los objetivos, en realidad simplemente esto es un estudio observacional, observamos esta relación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de que en realidad, por suerte hoy, 2020, si sacamos el COVID, no tenemos que estar pensando tanto en el meticilino resistente, por lo menos en esta población. Y quiero poner énfasis en eso, por lo menos en esta población. ¿Qué quiere decir eso? De que cada uno en su lugar tiene que tener la ecología bien determinada para que pueda darle al médico clínico las bases para hacer una antibiótico-terapia óptima. Hoy en día hablamos de antibiótico-terapia óptima o tratamiento antimicrobiano óptico, que es la sumatoria de una gran cantidad de cosas, no es solo la sensibilidad in vitro. El médico tiene que saber la farmacocinética, el laboratorio le tiene que dar la farmacodinámica, y la gente del laboratorio también le tiene que dar la epidemiología de su servicio. Entonces, queda planteado esto, simplemente un pequeño estudio en una población, en un departamento, y queda en ustedes estudiar a ver si se comporta exactamente igual en sus lugares de trabajo. Muchas gracias.